Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos toda la actualidad que ha surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saldaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo comentado ya todo esto, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar es con respecto a unas palabras que ha seguido dando Pedro de la Rosa. En el primero de los vídeos del día de hoy ya os hemos hablado bastante acerca de sus palabras, pero estas también son bastante interesantes con relación al futuro, con relación a las expectativas por parte del equipo Aston Martin, con relación a sus objetivos también para la próxima temporada, para que nos hagamos un poco una idea de lo que va a ser. Ya no son informaciones, no son datos de qué puede ser el AMR24, no son esperanzas, sino realmente la idea que nos da Pedro de la Rosa en esta parte de lo que vamos a leeros ahora es bastante para ver un poco la película por encima, por así decirlo, para que veamos un poco las expectativas que tienen desde dentro de Silverstone. Específicamente, Pedro de la Rosa indica que ahora mismo no están centrados en conseguir alcanzar a Red Bull, no se centran en que ese sea su objetivo y es lo único que tienen que conseguir para la próxima temporada. Aston Martin sigue con su proyecto a largo plazo, como ya sabemos y como llevamos indicando desde incluso 2022, diciéndoos que este equipo pues tiene un proyecto a largo plazo. 2023 ya incluso ellos se sorprendieron, y en este proyecto a largo plazo su intención es simple y llanamente seguir recortando distancia frente al equipo de cabeza, en este caso Red Bull, pero que no se centran en alcanzar a Red Bull en ese sentido. Además de todo esto, indican que en cuanto a las posibilidades que tienen de alcanzar o no a Red Bull para la próxima temporada, Pedro de la Rosa indica una cosa, y es que cada vez que avanzas más, sobre todo en el caso de Red Bull en este sentido, es más difícil conseguir diferenciarte, más aún en este tipo de reglamento en el que estamos hoy en día, por lo que confían que poco a poco sean capaces de alcanzarlos todos. Eso es lo que comenta Pedro de la Rosa. Esa también es incluso una esperanza que tenemos para la próxima temporada, el hecho de que sean capaces de alcanzar todos al equipo Red Bull, ahora que además también pues asemejan un poco más hacia ese concepto. Sí que es verdad que es lo que dice. También lleva a Red Bull ventaja porque Ferrari y Mercedes cambian ahora ese concepto, McLaren y Aston Martin están en ese concepto, pero están un poco varios pasos por detrás de Red Bull. Cuentan con esa ventaja, también cuentan con el déficit que una vez ya llegados el resto de equipos saben qué tienen que hacer, saben qué pueden hacer para estar al nivel de Red Bull, pero Red Bull es el que sigue teniendo que excavar. Te puede salir muy bien, por supuesto, lo lógico es que te salga muy bien porque vas 3 pasos por delante a tus rivales, pero también llegados a este punto es mucho más difícil conseguir, por así decirlo, diferenciarte. Además, también sabemos con las limitaciones de desarrollo que se le pone al primer equipo que quedó el año anterior. Ya os hemos tratado en el canal de las horas de túnel de viento que disponen los equipos, pues teniendo eso en cuenta también, teniendo en cuenta esas limitaciones, también supone un déficit que tiene que suplir Red Bull, que es el hecho de tener que encontrar esa diferencia con más complicaciones, aunque Red Bull ya vemos la grandísima diferencia que tienen hoy en día. Así que esas son las expectativas para Aston Martin para esa próxima temporada. No es el hecho, no se pone ni siquiera la expectativa de conseguir una victoria, de conseguir muchos podios, simplemente de seguir este proyecto a largo plazo que tiene Aston Martin, que sigue siendo el de ir recortando distancia frente a los equipos de arriba. Ese mismo objetivo que se han marcado siempre desde la llegada también de Alonso y demás. Siempre os hemos comentado que este proyecto de Aston Martin es a largo plazo. Han construido una fábrica que está todavía por concluir, que termina esta temporada, que es la más avanzada de toda la parrilla en cuanto finalice. Ya os hemos dicho que el personal que hay en el equipo Aston Martin es de los más talentosos que hay en toda la parrilla de Fórmula 1, lo que supone que al final hay un equipo muy bueno que puede fallar hoy en día, pero que lo lógico es que acaben ganando. Antes o después, pues ahí está la diferencia de si llegarán a ganar estando Alonso, que eso es lo que él mismo ha dicho. Él lo único que duda es si ganará Aston Martin cuando esté él o más adelante. Esa es la única duda que, por ejemplo, Fernando transmite, y es lo que siguen intentando hoy en día, seguir teniendo esta progresión hacia adelante y seguir recortando. Luego ya para el próximo año os hemos contado en el canal algunas informaciones, también algunas palabras como las del propio Mike Crack hablando acerca del monoplaza, y las que decía todo esto que os hemos comentado en este vídeo Pedro de la Rosa son las siguientes. La respuesta honesta es que no lo sé.
Se refiere aquí a recortar distancia Red Bull. Nadie lo sabe. Depende principalmente de hasta qué punto Red Bull pueda desarrollar su paquete a medida que se acerquen a la perfección. Cuando más te acercas al 100% dentro del reglamento, más difícil es encontrar tiempo extra por vuelta. Aún así, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y asegurarnos de que no importa lo que hagan los demás. Seguiremos mejorando y desarrollándonos si no tenemos objetivos específicos. Solo debemos fijarnos metas en términos de velocidad de desarrollo, no de posición en el campeonato. Es irrelevante dónde acabes, solo es importante a qué distancia del ganador termines y te pones el día de un año. Y en eso hemos sido muy fuertes en los 2 últimos años, acortando distancias con el piloto de la pole. Eso es otra cosa importante, que también es verdad, lo último que finaliza, ya terminamos con esta sección del vídeo, pero que Aston Martin, si lo cogemos desde el punto de vista del comienzo de 2022, ha sido un equipo que ha mejorado muchísimo, si lo miramos desde esa temporada. Por supuesto, hay gente que solo lo miras desde este año, pues el final de temporada ha sido peor que el principio. Pero mirándolo desde 2022, cómo empezó Aston Martin esa nueva reglamentación y cómo están hoy en día, ha sido el equipo sin lugar a dudas que más ha progresado. Empezaron siendo claramente, y recalco, claramente el peor equipo, pero el peor equipo estamos hablando de casi un segundo por vuelta que perdían frente al siguiente en Bahrein, porque tuvieron un concepto muy extremo que obviamente no fue el acertado, y hoy en día están en la posición en la que están. Han sido el equipo que más ha progresado, que más pasos adelante ha dado. ¿Implica esto que puedan dar otro paso adelante el próximo año? En absoluto, pero veremos si lo consiguen, porque desde luego que han demostrado ser capaces de darlo. Vamos a pasar de tema y tenemos que trataros ahora muy brevemente acerca de un posible fichaje que podríamos haber visto en la Fórmula 1. Por ahora no se ha dado, pero su protagonista deja por ahora la puerta abierta. Estamos hablando de Nico Hülkenberg. Sabemos que Audi, que llega en 2026 a la Fórmula 1, siempre han indicado que su intención es tener pilotos alemanes, por lo menos uno, en su dupla de pilotos. Si no se puede, no se puede. Por supuesto, no es un objetivo que se han marcado que se tiene que cumplir sí o sí, pero es su intención y es lógico tener un piloto alemán, por lo menos en su primer año en la Fórmula 1. Y el único piloto alemán que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 es Nico Hülkenberg. Pues ya sabíamos, lo hemos comentado anteriormente en el canal, que al piloto alemán se le ofreció un contrato para que este mismo año estuviese en Sauber, para que estuviera ya 2024 y 2025 y continuar hasta 2026. Ese es el motivo por el que se tardó tanto en anunciar la renovación de los dos pilotos de Haas como de anunciar la de los de Alfa Romeo, porque estaban esperando a la decisión de Nico Hülkenberg. Finalmente decidió que no, decidió continuar un año más con Haas, solo tiene un año más de contrato y ahora se le ha vuelto a preguntar al respecto sobre esta posibilidad y deja la puerta abierta a una posible llegada a Audi en el futuro, diciendo que solo el tiempo dirá, pero quería ver en Haas esta temporada qué rendimientos son capaces de demostrar. Que con Haas tampoco te puedes esperar mucho más, quiero decir, habrá algún año donde acierten con los cambios que realicen este año. Haas ha tenido la mala suerte de que encima no han acertado en nada en los cambios que han hecho, pero bueno, habrá una temporada donde acierten más en los cambios y se pongan un poco más arriba, quizá pueden aspirar a algunas mejores posiciones, pero bueno, también más o menos te sabes esa posición en la que te encuentras. Por parte de Audi, la aspiración es conseguir algo mayor. Lo que pasa es que la base es Sauber, que también te esperas más o menos la posición en la que se encuentran ahora mismo. Quizá algo mejor, como digo, porque Haas y Alfa Romeo han sido 9º y 10º equipo, pero te esperas que a lo mejor Audi pueda acabar alcanzando algo mejor. Pero nada te lo asegura, y menos en la edad que tiene Hülkenberg, que podría ser que no dure muchos años en Audi. Entonces no se quiso comprometer con Haas, con Audi también, yo creo que sabiendo que si quiere a Audi va a llegar. ¿A qué me refiero? Creo que prefería seguir con Haas y ver qué rendimiento tienen ahora en esta temporada 2024 cada equipo, porque sabe que en 2025 le van a volver a ofrecer un contrato a Audi, porque Audi tiene ese objetivo de firmar un piloto alemán. Si no hay la posibilidad, desecharán esta idea, pero es su intención por ahora, por lo que Hülkenberg juega con un as bajo a la manga de ir sobre seguro. Así que ese es el motivo por lo que al final no acabó firmando con Audi. Veremos esta próxima temporada, veremos qué pilotos tiene Audi cuando lleguen en 2026.
Porque Bottas y Zhou la verdad que no tienen muchas papeletas de seguir en 2026. Es más, no tenían muchas papeletas de seguir en 2024, los dos por lo menos, pero se han quedado porque no había otras opciones. Así que veremos qué dupla de pilotos acaba teniendo Audi. También se rumorea mucho con respecto a Carlos Sainz en el futuro. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Quedan 2 años, pero Hülkenberg tiene todavía estos 2 temporadas todavía de margen si quiere acabar llegando. Las palabras que decía el piloto alemán con respecto a este tema eran las siguientes: solo el tiempo lo dirá. Primero veamos cómo va la temporada el año que viene. ¿Tendremos un coche competitivo? ¿Qué personas se recomiendan para qué tareas? Es un tema por ahora complejo. Tenemos la suspensión de Ferrari y ellos tuvieron problemas similares a los nuestros, aunque no al mismo nivel que nosotros. Quizás sea una cuestión de concepto. Todavía no es consuelo, nunca elogiaría el día anterior a la noche y esperemos a ver qué es lo que conseguimos hacer el próximo año. Así que eso es lo que se marca Hülkenberg, esperar a ver la próxima temporada, veremos qué le depara el futuro. Y vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar ahora acerca de uno de los temas que habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Nos tenemos que centrar acerca del equipo Mercedes y de unas palabras que ha dado James Allison. ¿Quién es James Allison? Pues es el director técnico del equipo Mercedes. El mejor director técnico que ha tenido, Mercedes en su etapa en Fórmula 1. No estuvo en los primeros años de dominio de Mercedes, pero sí estuvo en los finales, y en los finales fue sobre todo quien marcó la diferencia frente a Ferrari. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en los primeros años de dominio que tuvo Mercedes, que tuvo un dominio aplastante, pero 2014, 15, 16 y 17 fueron sobre todo en cuanto a motores, fueron sobre todo porque tenían un motor mucho más avanzado. A partir de 2018 entra James Allison y también son capaces de generar diferencias en la aerodinámica. En eso es en lo que consiguió, sobre todo en esos años, generar una diferencia grande Mercedes, llegando incluso a un 2020. Estamos hablando de que 2014 empieza la etapa de dominio de Mercedes y se extiende hasta 2020, y en 2020 hacen el mejor coche que había hecho nunca Mercedes. El coche más rápido de la historia considerado, porque era en ese momento, por la reglamentación, se llegó al coche más rápido y fue obra de James Allison. Luego en 2021 fue ese último año que tuvo y que les perjudicaron adrede, y en 2022 se retiró. Ya cambiaron de director técnico Mercedes y fue quien supervisó ese concepto sin pontones, y acabaron teniendo que pedirle a James Allison que regresase, y regresó para el Gran Premio de Azerbaiyán. Fue su primera carrera esta temporada. Sobre todo la influencia llegará para el próximo año. Entonces ya ha tenido esta temporada, este final de año, donde ha estado trabajando en el próximo monoplaza, expectativas muy altas como ya os hemos comentado en el canal con respecto a Mercedes para el próximo año, y sobre todo ha estado supervisando algunos cambios que se han ido realizando en el W14, como lo fue incluso el cambio de concepto, todo lo posible que se pudo a mitad de temporada. ¿Por qué os digo esto? Pues porque el concepto, la base del coche seguía siendo el coche con pontones, pero lo único que hicieron fue plantar unos pontones y un par de cambios aerodinámicos. O sea, es decir, no fue un cambio de concepto radical únicamente por poner pontones, hay que cambiar mucha más cosa. Por parte de James Allison ahora, después de ya haber estado este primer año, o casi entero, porque le faltaron solo 3 carreras, pero haber estado este primer año de nuevo con Mercedes y afrontando la próxima temporada de Fórmula 1, le han preguntado cuál ha sido estos 2 años anteriores el problema principal que ha protagonizado Mercedes, el problema principal por el que no han estado cumpliendo sus objetivos, que sabemos que Mercedes su objetivo es ganar el título tanto de pilotos como de constructores. Y le han preguntado si los problemas vienen por parte del concepto sin pontones que estrenaron en 2022, fueron los únicos que lo hicieron, nadie lo replicó para 2023 e incluso ellos lo cambiaron. Le han preguntado si tenía que ver con este concepto y lo que dice es que no fue tan decisivo como la gente piensa, que no fue sobre todo el factor diferencial por el que no estaban teniendo tanto rendimiento, simplemente era el concepto general, no solo los pontones, porque hemos visto que han puesto unos pontones en esta temporada 2023 y tampoco es que ahora de repente hayan peleado contra Red Bull, es decir, que no es solo los pontones, sino que es el concepto en general, que no hay que perjudicar a ese concepto que realizaron de no introducir los pontones ganando tiempo en otros aspectos, y que tendrían que cambiar mucho más del concepto, que fue bastante erróneo y que es lo que están realizando para la próxima temporada.
Repito, para ese próximo año las expectativas de Mercedes son bastante altas. Al final el concepto sin pontones va más allá de solamente los pontones, es el coche en general y es lo que todavía les quedaba por cambiar. Ellos introdujeron unos pontones en este coche y cambiaron ciertas partes aerodinámicas, pero el concepto seguía siendo el mismo, lo único que ahora con pontones, pero el coche era el mismo chasis, por así decirlo, con los mismos problemas. Y por ejemplo os hemos contado que la caja de cambios que a Aston Martin, esto es noticia de principios de temporada, le perjudicaba porque estaba realizada para un concepto sin pontones. A Mercedes también le ha perjudicado, por supuesto, esta temporada y el próximo año la cambian. Es algo que ya os hemos contado en el canal, que era algo que os lo hemos contado como noticia para Aston Martin porque le va a venir mucho mejor la nueva caja de cambios de Mercedes, pero al propio equipo Mercedes también. O sea, es decir, que hay que cambiar muchos aspectos que son los que están realizando y no son específicamente, es únicamente los pontones, que es lo visual, por supuesto, es lo donde todo el mundo lo ha achacado, pero que no era tan fácilmente como poner pontones, que eso lo dijo Hamilton, no es vas a poner unos pontones y vas a pelear por el título, por supuesto que no, y no es lo que ha pasado, hay que cambiar el concepto completo del coche. Así que eso es lo que explica James Allison, que no hay que ser tan dramático quizá con esos conceptos sin pontones. Al final el concepto sin pontones lo bueno que tenía era que teóricamente puedes alcanzar una mayor velocidad punta porque tienes menor resistencia aerodinámica, pero al generar menos carga aerodinámica, pues también sobre todo en el paso por curva no te salía rentable, no le salió rentable a Mercedes y es los problemas que han seguido teniendo. Veremos la próxima temporada con el nuevo concepto que adquieren, qué nivel son capaces de tener desde primeras. Es muy importante ver cómo nace, por así decirlo, el coche. Por ejemplo, el Aston Martin nació bien. Luego es importante desarrollarlo, que es lo que le falló a Aston Martin. Pero por supuesto, si nace estando muy atrás, te va a costar más a lo largo de esa temporada porque vas a tener que remontarlo. Si nace ya desde el Gran Premio de Bahrein siendo competitivo, que es lo que teóricamente, según los datos que está dando el simulador de Brackley, parece que va a dar, podemos ver el próximo año un Mercedes potente. Repito, teóricamente según el simulador de Mercedes, porque el simulador de Mercedes, el concepto sin pontones teóricamente también iban a volar y nunca al final acabaron volando. Pero la explicación que dice James Allison al respecto sobre lo que os estamos comentando, sus palabras son las siguientes: no veo el mundo como lo veis vosotros, que miráis el lateral del coche y decís que tomamos un concepto con nuestro coche que ciertamente desde el alerón delantero hasta la parte trasera no era competitivo. Lo que llamó la atención obviamente fueron los laterales, pero ciertamente no fue un factor decisivo. El concepto total fue erróneo de principio a fin y las barrigas que son quizá el emblema de un equipo que tardó demasiado en entender de qué lado estaba, pero no son absolutamente el elemento que selló nuestro destino. Veremos si ahora ya con el cambio de concepto supervisado por James Allison, el que él hubiera cogido en 2022 seguramente, si hubiera estado, veremos si ahora es positivo y podemos tener un Mercedes compitiendo la próxima temporada. Y por cierto, hablando acerca del equipo Mercedes, George Russell ha criticado de forma muy dura las críticas que recibieron los pilotos después del Gran Premio de Qatar. Ya sabemos el infierno que vivieron los pilotos, hubo muchos que incluso acabaron desmayados después de la carrera, o el propio Logan Sargeant necesitó retirarse, a más allá de, por ejemplo, el propio Alonso pidiendo que le echasen un cubo de agua para refrigerarse. Ya sabemos las complicaciones que existieron por el extremo calor. Ha habido muchas personas que los han criticado por el hecho de quejarse demasiado por aquellas condiciones, y Russell, por supuesto, ha sido bastante contundente y no comprende estas críticas. Ha explicado muchos aspectos por los que esto acabó ocurriendo, que es normal. Dice que a él, por ejemplo, ya después, justo al bajarse del coche, pues tuvo una recuperación bastante rápida, más que algunos de sus compañeros, porque él se había preparado de una forma muy dura, pero es que en el coche es muy complicado y eso es por lo que sufrieron tanto los pilotos, porque al final el problema estaba en que la temperatura era tan extrema, tan alta, que ellos sentían que se estaban quemando y que por ese motivo era por el que se querían bajar del monoplaza. El propio Russell, por ejemplo, en recta sacaba las manos del coche para refrigerarlas. Ese estaba siendo el nivel. Lo que cuenta es que hay mucha gente que los ha criticado, pero el problema está en comparativa con coches anteriores, que es sobre todo donde llegan las críticas. Lo que dice Russell es que en coches anteriores no estaban tan encerrados en el monoplaza, no estaban tan metidos, y además las centralitas eléctricas, que era por ejemplo el problema que
estaba teniendo los Aston Martin, las centralitas eléctricas que trabajan a una temperatura muy alta les están rodeando, lo que supone que la parte donde se sientan, el asiento del coche, se calentaba muchísimo y de eso es por lo que sufrían tanto. Ya no era en sí la propia temperatura, que sí, porque eso es lo que provocaba que el coche se calentase, pero que a ellos la temperatura de fuera les daba realmente igual, incluso se refrigeraban con esa temperatura de fuera. El problema estaba que esa temperatura de fuera, que era tan alta, provocaba que el coche se calentase aún más de lo que normalmente ya de por sí está caliente y al final provocase que los pilotos estuviesen en unas condiciones que sentían prácticamente que era un infierno. Os voy a leer textualmente todas las palabras que dice el piloto británico, pero la verdad que yo tampoco comprendo, Russell no lo entiende, y yo tampoco comprendo las críticas que han recibido por parte de gente que seguramente no sabe ni lo que se siente con ellos. Si los pilotos se están quejando es por algo, por supuesto, no se están quejando por gusto, porque no se suelen quejar de esta forma, por supuesto tampoco, pero es que fue un infierno rotundo. El próximo año por lo menos es más avanzada en la temporada el Gran Premio de Qatar, esperemos que las temperaturas sean algo más bajos. Es la penúltima carrera del año, finales de noviembre, así que esperemos, como digo, que esas temperaturas sean más bajas en los Losail. Pero las palabras que decía el piloto británico son las siguientes: entreno sustancialmente para el calor, entreno con 3 capas de ropa antes de las carreras calurosas y hago una gran cantidad de saunas para adaptarme al calor. Los chicos que estaban comentando esto, estamos conduciendo 20 segundos por vuelta más rápido que lo que ellos iban, tirando a 5G en todos los aspectos y por supuesto tenemos que ser gladiadores, pero eso es lo que respecta al calor, el cuerpo no puede aguantar más. En la Copa del Mundo de Qatar, por ejemplo, debido al calor se añadieron pausas de 3 minutos para beber agua 2 veces a lo largo de los partidos. Recordemos que los partidos son 90 minutos, si hay prórroga había incluso más pausas también, así que para ese es el nivel. Dice, ellos tienen su descanso de 15 minutos y nosotros conducimos a fondo durante 90 minutos en un circuito de alta velocidad y alta carga aerodinámica, con una temperatura y una humedad por las nubes. Mi recuperación fue bastante sencilla porque para cualquiera que haya estado en una sauna antes, en un momento dado siempre necesitas salir de allí porque estás a punto de quemarte, pero una vez que pasas 5 o 10 minutos después refrescándote te sientes bien, pero conozco algunos pilotos que sufrieron incluso un golpe del calor al bajarse del monoplaza. También estuvieron enfermos durante la semana siguiente y todo el mundo puede decir lo que quiera, pero los coches de carreras de los años 80 y 90 no tenían todas estas cajas electrónicas alrededor del cockpit calentándolo. No tenían el sistema de dirección asistida que funcionaba a 50 o 60 grados irradiando calor. Tenemos conductos hidráulicos por toda la cabina que está a 120 grados centígrados. El cockpit se acercaba a los 60 grados centígrados durante toda la carrera y tenemos ropa interior ignífuga más gruesa que la que llevaban ellos. Desde el accidente de Grosjean en el Gran Premio de Sakir de 2020, los trajes ignífugos son sustancialmente más gruesos. Es como llevar un forro polar, así que la gente puede decir lo que quiera, pero las cosas son diferentes ahora, del mismo modo que eran diferentes hace 40 años. Así que creo que tiene toda la razón del mundo en este caso George Russell, esas son sus palabras. Y para concluir el vídeo del día de hoy, la Fórmula 1 ha sido criticada por un ex piloto de Fórmula 1, en este caso es Alex Bush, que también fue presidente de la Asociación de Pilotos y estuvo compitiendo en la categoría desde el 97 hasta la temporada 2009. ¿Y en qué lo ha criticado? Pues lo que ha dicho es que la Fórmula 1 está viviendo un crecimiento de audiencias impresionante como nunca antes lo había vivido y la Fórmula 1 se está, por supuesto, aprovechando de ello, pero lo que dice es que el problema que está generando este crecimiento es que se está realizando por marketing, no en sí por el deporte. ¿A qué se refiere en este caso Alex Bush? Pues lo que se dice es que se está haciendo un marketing muy bueno, consiguiendo llegar a nuevas generaciones, pero todo a través de Netflix, a través del Drive to Survive. Luego hay gente que se centra ya más en conocer el deporte y se queda, pero hay gente que se queda solamente con lo que se ve en Drive to Survive. Y a lo que lleva Alex Bush su crítica es que la Fórmula 1 no puede estar yendo, como parece que está cogiendo el camino en los últimos años, hacia un lado en el que parezca que todo esté siendo una película de Hollywood. Lo que dice es que hay que primar el deporte, hay que conseguir que las audiencias crezcan, por supuesto que sí, pero enamorándose de este deporte, entendiéndolo y entendiendo lo que son las carreras, no únicamente buscando la polémica, buscando la tensión y buscando
un final, por ejemplo, como el que se vivió en 2021 de película. Si se llega a ese final de película, genial, por supuesto, pero que no debe de ser esto algo prácticamente escrito para tener un buen documental. Y estoy muy de acuerdo en este sentido, pero también aquí yo también os he dicho en muchas ocasiones que esto es algo que debe de mirar la Fórmula 1, ¿debemos de primar el deporte o debemos de primar el espectáculo? El problema es que ahora mismo yo creo que se está liando la Fórmula 1 porque no saben bien qué primar. Quieren seguir primando el deporte, quieren mantenerlo como si fuera un deporte únicamente. Nunca esto ha sido un deporte, porque esto es un negocio al final para todos los equipos, para todas las personal que hay, pero o primas el deporte o primas el espectáculo. Y ya si primas el deporte, pues yo diría que se mantenga como está ahora mismo y incluso sin limitaciones, pero si primas el espectáculo, pon las limitaciones de desarrollo, limitaciones de reglamento, para que los equipos se asemejen cada vez más y haya más y más igualdad. Yo es mi opinión al respecto sobre ello, que es lo que siempre os he comentado, pero esa era la opinión del ex piloto de Fórmula 1, que hay que primar ese deporte, y eso es, por ejemplo, lo que también ha dicho Verstappen, que sí que en sus palabras también estoy de acuerdo. Bueno, la de Verstappen más aún, pero porque Verstappen los llevaba al hecho de que hay que conseguir lo llevaba Verstappen al hecho de que hay que conseguir que el espectáculo sea la pista, pero Verstappen lo llevaba a los aficionados que acuden al circuito. Es decir, debe de ser el espectáculo lo que ocurre cada día durante las sesiones de que hay acción en pista, no que si los conciertos y que si lo demás, que es algo que también está haciendo recientemente la Fórmula 1. Pero bueno, que esta es la opinión de estos dos pilotos y la opinión de Alex Busch, que es la que le dábamos importancia, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.